Hermanos, continuamos esta mañana con las visiones que se le dieron a Zacarías. Esta mañana ya nos compete ver la séptima visión, perdón, la penúltima visión de las visiones que recibió Zacarías. Y como les mencionaba hace 8 días, la visión pasada, esta y la que estaremos viendo más adelante, son visiones que hablan con respecto al juicio. Y nuevamente, quizás en nuestras mentes de primera instancia, cuando nos viene la palabra juicio por nuestra debilidad y nuestra naturaleza, no alcanzamos a percibir cómo en ello hay consuelo. Pero recordemos que este libro eran palabras de aliento y de consuelo para un pueblo que había sido regresado después del exilio y que no había sido libertado en su totalidad. Es decir, que aunque se cumplieron las palabras que le fueron dadas al profeta Jeremías, que después de los 70 años el pueblo sería libertado y que ciertamente Dios oyó la oración de su siervo Daniel y el pueblo fue libertado, no obstante, aunque ya habían sido regresados aquellos que habían sido llevados por los sirios y por los de Babilonia, ciertamente el imperio persa seguía trayendo el mando de toda esta región. Es decir, que era muy probable que el pueblo de Dios aún no alcanzaba a ver la libertad que ellos esperaban. Y que siendo honestos, hermanos, ya no la vivieron. Porque después de este imperio llegó otro imperio más. Y realmente ellos ya no volvieron a tener esa libertad en estos tiempos que ellos habían considerado. Después viene el imperio griego, después el imperio grecorromano y después, hermanos, fueron exiliados hasta que en los últimos años se vuelve a establecer Israel en la tierra en donde se les había dado. Pero les digo esto para que ustedes puedan considerar lo que ellos pudieron estar pasando, el desánimo que pudo estar viniendo a sus corazones. Es verdad, el Señor ya los regresó, pero aún hay muchas cosas que no parecen cuadrar en lo que el Señor les había dicho. Ahora no parece cuadrar en la mente de estos hermanos, porque en la mente del Señor y en lo que Él había decretado, todo está pasando según su decreto eterno, hermanos. Y también es importante entender cómo estas visiones, yo les decía en un principio, la primera visión es como una visión general. Y después las siguientes visiones van dando claridad acerca de ciertos aspectos de estas visiones. Es decir, no podemos desvincularlas una de la otra. Hay como cierta información que las visiones conforme van dándose son de manera progresiva y nos están dando un poco más de entendimiento de lo que el Señor dijo desde un principio. Por ejemplo, que Él haría morada entre ellos, que Él olvidaría sus pecados y cómo las siguientes visiones han estado dando más claridad con respecto a eso. La visión que vimos hace 15 días, hermanos, fue acerca del juicio que traería el Señor sobre los pecadores, sobre la tierra. Y cómo esto consolaría a un pueblo que por muchos años, por causa de su pecado, como fue mencionado en el capítulo 1, ha sido oprimido por el pecado de otros. Y ustedes recordarán cómo el Señor dice, aunque yo me airé un poco con ustedes, ciertamente estas naciones se enseñorearon de ustedes, se sobrepasaron. Ellas fueron mi instrumento, pero en su pecado ya se sobrepasaron y entonces yo las juzgaré, dice el Señor. Y vemos en las revelaciones que va teniendo, en las visiones que va teniendo Zacarías, un poco más de entendimiento. La visión pasada es una que nos habla acerca del juicio sobre la tierra, sobre los pecadores. Y vemos cómo esta maldición por causa del pecado estaba sobre ellos. Ahora esta mañana mi intención es que podamos ver cómo el Señor también hará juicio sobre uno de los principales problemas que ellos estaban enfrentando, hermanos. Si nosotros regresáramos al primer capítulo, el Señor les llama a que ellos se arrepientan. Y para que esto pase, es porque es evidente que ellos han errado, ellos han
pecado. De hecho, constantemente les habla acerca de cómo el cautiverio que ellos vivieron, la destrucción de Jerusalén y obviamente la caída del templo, no fue por causa de que los otros pueblos los envidiaran, sino fue la consecuencia de lo que hemos venido viendo en el libro de los Reyes, un corazón no arrepentido. Así que hay un grave problema en el corazón del hombre, como lo veíamos en unas visiones atrás con el sacerdote Josué. Hay un grave problema y ese problema no es principalmente externo. Ese problema es principalmente interno, es el pecado. Y esta visión tiene por propósito decirle a Zacarías cómo el Señor no solamente traerá juicio sobre los pecadores, sino también un día hará juicio sobre el pecado. Y esto, hermanos, para un pueblo que está viviendo las consecuencias de su pecado es sumamente consolador, es sumamente alentador. Muchos de nosotros sabemos que aunque nuestro Dios soberanamente nos salva, también de manera soberana tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Y muchas veces esa es la parte más dolorosa de nuestra vida cristiana. Tener que enfrentar día a día las consecuencias del pecado que todavía mora en nosotros. Y esta mañana, hermanos, veremos al respecto de lo que el Señor dice con respecto del pecado, hermanos. Vamos a seguir la misma estructura, solo que esta vez es un poco más complejo. Vamos a ver la visión y su implicación, para después ver las implicaciones o aplicaciones para la iglesia de Cristo. En las otras visiones, normalmente Zacarías recibía la visión y después recibía una interpretación. Y esto hacía que fuera de manera un poco más sencilla la aplicación de lo que él está viendo para sus tiempos. La complejidad de esta visión es que mientras él está viendo la visión, hay implicaciones de lo que está viendo, es decir, el ángel le está explicando qué es lo que está viendo. Ahora, hermanos, aquí vuelvo a pedir una vez más su paciencia. Es sencillo explicar la visión con los aspectos que la visión mismo explica. Pero puesto que es una visión y se ocupan muchos aspectos que no necesariamente son explicados en la misma visión, darles una interpretación o un uso es la parte compleja de explicar la literatura apocalíptica o la literatura que habla acerca de visiones. ¿Por qué? Porque la aplicación o el entendimiento de lo que se está diciendo, si no está inmediatamente explicado, se torna un poco amplia. Y eso hace que los mejores comentaristas puedan estar incluso divididos entre lo que pueda estar refiriéndose. Ahora, mi labor esta mañana no es venir a dar una clase exegética de cada una de las oraciones, sino tratar de lo que yo estudié y de lo que tuve que hacer de labor, poderles mostrar de la manera más clara las interpretaciones y algunos conceptos que pudieran ayudar a la aplicación de lo que el profeta está recibiendo. Por lo tanto, si por alguna razón ven que solo me enfoqué en 2 o 3 aplicaciones o implicaciones del significado, hermanos, no es porque quizás los otros no los vi, quizás no lo consideré necesario, quizás no alcancé a verlos entre los muchos aspectos que hay, quizás no es tan relevante cuando ya es una predicación, hermanos. Así que por favor sean pacientes conmigo. No es mi intención dar una clase exegética detallada de todo este texto, puesto que eso nos llevaría demasiado tiempo. ¿Qué es lo que vemos en la visión? La visión la vemos en los diferentes versículos del 5 al 11. Y primero voy a mostrarles la visión
después la visión y la dinámica que hay en esta visión, para después pasar a la implicación de la visión. Dice nuestro texto, y salió el ángel que hablaba conmigo. Ya hemos hablado mucho acerca de este ángel. Sale nuevamente el ángel después de que recibió la otra visión y le dijo, alza ahora tus ojos, alza ahora tus ojos. Como preparándolo para que ahora mira esto, mira, es por eso que varios comentaristas consideran que esta es una visión que debe de ser tratada independiente de la otra, que aunque bien habla de juicio, los aspectos son diferentes. Yo también considero que para propósitos de la predicación, sí es mejor tratarlas de manera independiente, sobre todo por la complejidad de los textos, hermanos. El ángel le dice a Zacarías, alza tus ojos y mira. Y le dice, ¿qué es esto que sale? Y esta palabra la van a encontrar con una cierta repetición. Esta palabra de salir o aparecer es una acción que está ocurriendo en lo que Zacarías está mostrando, y la manera en la que el profeta lo registra y lo repite constantemente tiene una intención, como lo veremos más adelante. Zacarías le dice, el ángel le dice a Zacarías, alza los ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y entonces nos dice nuestro texto que Zacarías dice, ¿qué es? Es decir, por implicación, Zacarías voltea y observa lo que está en la visión, pero Zacarías no entiende qué es lo que está en la visión. Ustedes recordarán que en la otra visión, Zacarías dice que alzó los ojos y vio este rollo desplegado grandísimo. Y ahora el ángel, después de esa visión, le vuelve a decir, alza tus ojos y mira esto. Pero Zacarías no entiende qué es lo que está viendo. Y aquí es donde vemos los elementos de esta visión. Encontramos que hay un efa. Encontramos que hay una tapa de plomo, dice nuestro texto. Encontramos a una mujer sentada en medio del efa. Y después encontramos a dos mujeres con alas que toman ese efa y lo llevan a la tierra de Sinar. Estos son los elementos que encontramos. Vamos a detenernos un poco para tratar de entenderlos. ¿Qué es un efa, hermanos? Un efa es simplemente un instrumento para medir grano. Quizás algunos de ustedes, yo creo por la edad de la mayoría de la iglesia, que entenderán lo que es una medida. Cuando uno iba a comprar al molino, o cuando uno iba al mercado o al tianguis, antes se utilizaba algo que era una medida. Me das una medida, me das dos medidas o me das tres medidas, refiriéndose a una medida de maíz, de frijol, de arroz, y prácticamente era una latita que ya tenía cierto estándar y una medida, dos medidas, tres medidas. Bueno, eso es contemporáneo. En los tiempos del profeta del Antiguo Testamento había algo muy similar, un efa, y esta era una medida que era como una cierta caja que aproximadamente contenía 22 litros. ¿Cómo pudiéramos traer esto para entender más o menos el tamaño? Que no es tan significativo entender el tamaño, no. Pero una cubeta de pintura es de 20 litros. Entonces, un efa, estamos hablando de un recipiente de una forma un poco más cuadrada, en la cual es un poquito más grande que esa cubeta, y era una medida que se utilizaba para el comercio y que aproximadamente era de 22 litros, es decir, un poquito más grande. Pero aunque nuestro texto no nos lo dice, creo que sí es importante entender el significado y el uso de esta medida. El efa tenía dos usos principalmente en el Antiguo Testamento. Uno es como el que les acabo de decir, una medida usada en el comercio. Era la medida utilizada para comerciar granos.
Y es esta medida que se utiliza en textos muy comunes, como los que nosotros escuchamos en el libro de Proverbios, o escuchamos exhortaciones con respecto de medidas justas. Y constantemente en el Antiguo Testamento se utiliza conforme a una exhortación a usar una medida justa, balanzas justas. Y es un uso muy común utilizar el efa. Era una expresión muy clara para hablar de comercio justo, no fraudulento. A veces, incluso en el Antiguo Testamento, la palabra efa es omitida literalmente en el significado para hablar simplemente de medidas justas. Y es un uso muy común en el Antiguo Testamento, no nada más ser usada como una medida de comercio, sino como una frase para referirse a un tratado justo, a un trato justo de mercadeo. Pero hay otro uso importantísimo, hermanos. También era utilizada en las ofrendas. Cuando nosotros regresamos al sistema levítico, por ejemplo, Levítico 5:11 o Primera de Samuel 1:24, nos vamos a dar cuenta que era un efa precisamente lo que ofrecía el pueblo como una ofrenda. Y estos dos significados, hermanos, guárdenlos en su mente porque creo que son importantísimos para la implicación de lo que la visión está queriendo decir. Así que vemos este recipiente de medida de aproximadamente 22 litros, pero nuestro texto también nos dice que había una tapa de plomo. Y yo no sé por qué Reina Valera puso tapa de plomo. Yo creo que por lo que significaba. Literalmente es un talento de plomo. Un efa es una medida para medir granos, pero un plomo es una medida de peso que es utilizado en las balanzas. Y era un disco de plomo que tenía el propósito de hacer una balanza. Entonces, quizás por eso Reina Valera lo pone como tapa, aunque después, más adelante, lo traduce de hecho de otra manera, lo dice como echó la masa de plomo. Es un poco extraño ahí la manera en la que es traducido. Pero dice que había un efa, este recipiente, y que también había este talento de plomo, una medida de peso de forma de disco que literalmente era de hecho completamente de plomo. Ahora, hermanos, es muy importante entender, aunque quizás no es indispensable para la visión, creo que sí por la dinámica, que cuando hablamos de plomada y plomo, hay un significado importante que está aludiendo en el Antiguo Testamento y es juicio, justo juicio. No puedo detenerme a hacer todo este texto, esta explicación, pero básicamente esta idea de plomada y plomo y el peso, decía un intérprete, tiene que ver básicamente con el juicio. Y la imagen más clara que tenemos de esto es lo que le pasa al pueblo de Egipto cuando va pasando el Mar Rojo y el mar viene sobre ellos y dice que ellos quedan abajo como plomo. Entonces hay un entendimiento de la plomada, el plomo y un significado acerca del juicio. Pero también vemos en esta visión otro elemento importante. Es una mujer sentada en medio del efa. Esta parte es mucho más compleja, hermanos. La visión que se le da a Zacarías utiliza una mujer para tipificar la maldad. Y la razón por la que hace esto no es muy claro, hermanos. Hay muchas posturas al respecto. Desde aquella que dice que está relacionada con la manera en la que se escribe el hebreo mujer con el ídolo Acera.
Entonces en el hebreo suenan muy similar y que probablemente sea esa la razón, pero hay dos un poquito más convincentes. Una de ellas es que utiliza una mujer porque tiene referencia a los dos principales dioses del pueblo de Babilonia, que eran deidades femeninas, o sí, femeninas. Esa es una de las posturas más fuertes. La otra tiene que ver con la reprensión que hace Nehemías en su libro a aquellos que habían salido en cautiverio y que conociendo la ley de Dios se habían casado con mujeres paganas de Babilonia y que estas mujeres los habían llevado a sus ídolos. Ahora, si se dan cuenta, estas dos que tienen más peso tienen un poco más de significado. Pero, ¿qué quiero decirles, hermanos? Estos aspectos realmente el ángel no los interpreta como tal. Ustedes se darán cuenta que no son tan críticos para la interpretación de la visión. Si la mujer está representando esto o el otro, no lo sabemos a ciencia cierta, pero eso no roba el significado de lo que sí dice con claridad el ángel. Después aparecen dos mujeres más con alas como de cigüeña. Y si interpretar a la mujer anterior fue difícil, hermanos, esta se pone más complicado. Porque estas mujeres ahora tienen alas como de cigüeña. Nuevamente, no hay en el texto algo que nos quiera dar una pista de a qué se refiere. Hay una congruencia entre esta visión y la otra visión, y es que tanto el rollo como el efa están en el cielo, y que tanto el rollo flotaba como el efa va a ser llevado por estas mujeres. Y en ambas sí hay una implicación que lo que está haciendo tiene un carácter soberano de Dios. La relación de las mujeres con alas es difícil, hermanos. Hay algunos hermanos que consideran que como tienen alas como de cigüeña, y la cigüeña, según la Torá, según el Pentateuco, era un animal impío, probablemente está haciendo referencia a demonios. Hermanos, yo la verdad no soy experto en el hebreo ni en la cultura hebrea, tampoco soy experto en exégesis, pero veo a veces mucha imaginación en todas estas interpretaciones, hermanos. Porque no hay mucha relación entre demonios y mujeres, hermanos. Pero ellos consideran que probablemente, como son mujeres con alas relacionadas con la cigüeña y es impura, no lo sabemos, no lo considero tampoco crítico para la interpretación y ahorita se darán cuenta. Hay otro aspecto importante, aparece la tierra de Sinar. Este es sumamente importante, hermanos, que todos lo entendamos, porque aquí sí me voy a enfocar en las implicaciones a la iglesia de Cristo. La tierra de Sinar es sumamente importante en la Biblia. La tierra de Sinar es Babilonia. Y la tierra de Sinar es un nombre antiguo que encontramos en Génesis 10, 10, 11, 2, 14, 1. Es un nombre que es conocido en el Antiguo Testamento, pero en los tiempos mucho más antiguos que el profeta. Era la forma en la que Moisés lo llamó, y es del lugar donde se levantó la torre de Babel. Era la región de Sinar. Y después, posteriormente, se utiliza o Babilonia o se utiliza Sinar para hablar del mismo lugar. Daniel se refiere a Babilonia como la tierra de Sinar. Y estos son estos elementos, hermanos. Así que quiero volver a traer su atención. Tenemos especie de cubo o recipiente en donde nos dice que adentro hay una mujer y que arriba de esa mujer está este disco de plomo o este talento de plomo, y luego nos habla de que hay dos mujeres con alas que toman
que están ahí también y que levantan el efa y lo llevan a Sinar. ¿Cuál es la dinámica de todos estos elementos? A Zacarías le es llamado levantar la cara y viene esta expresión que se repite una y otra vez y sale y sale y sale y sale. Y le dice que aparece un efa o este recipiente. Y en este recipiente está este plomo que es levantado. Esto es lo que está ocurriendo en la visión ya al entender los elementos. Está esta caja y entonces él ve la caja salir o que aparece. Y luego arriba de la caja está este plomo, este disco de plomo que es levantado. Y dentro de él, cuando por eso la llama tapa Reina Valera, se levanta, hay una mujer adentro. Y luego dice que inmediatamente que se ve la mujer, se le deja caer el plomo encima a la mujer. Y luego salen estas dos mujeres con alas que levantan este recipiente que tiene adentro una mujer y lo levantan de la tierra y se lo llevan, inmediatamente lo llevan a la tierra de Sinar, donde se le va a establecer o se le va a construir una morada o un templo. Es una visión, hermanos. No tiene que tener congruencia racional, por favor. No traten de tratar en sus mentes de decir, pero ¿cómo cabía una mujer en esa cajita? No es el propósito, hermanos. Es una visión. Y estos elementos sí tienen una interpretación inspirada que vemos aquí inmediatamente. Y ese es a donde quiero llevarlos después de entender los elementos y la dinámica de estos elementos. Nos dice nuestro texto con claridad que el efa es la maldad. Dice en el verso 6, y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Y además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Esta expresión es un poco difícil. La mayoría de los traductores lo ponen así, la iniquidad de ellos en toda la tierra. Pero literalmente dice, y esta es la iniquidad con el ojo que ve toda la tierra, haciendo una referencia a que su maldad era vista en toda la tierra por Dios. Por eso la frase ya a nosotros nos es puesta mucho más digerible. Es decir, este recipiente que apareció está representando la iniquidad de ellos, que es conocido en toda la tierra. Y tratando de utilizar el significado que les decía del efa, hay un uso constante en donde se dice que el efa o que la medida ha colmado, se ha colmado por completo, se ha llenado la medida. Así que parece ser que lo que está diciendo aquí el ángel es que esta es la maldad que ha colmado ya su límite, que ha llenado su medida, que ha sobrepasado sus límites y que es evidente para toda la tierra. Pero también nos dice nuestro texto, no solamente que esa era la iniquidad de ellos en toda la tierra, dice, y aquí levantaron la tapa de plomo, o el talento de plomo que les decía, que aquí lo pone como si fuera la tapa, y está una mujer sentada dentro de esta caja que representa la maldad, y nos dice que que representa la iniquidad del efa, y nos dice que esta mujer es la maldad. Así que este recipiente está mostrando la iniquidad de ellos, que es conocido en toda la tierra, y la mujer que está dentro está representando la maldad. Pero hay algo también importante, hermanos. Hay una acción en la plomada que les decía que implica juicio. Porque dicen que la tapa se quita y sale la mujer, e inmediatamente en el versículo 8 en adelante dice, y esta es la maldad, y la echó dentro del efa, echa la maldad dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. La intención del autor al decir, en lo que nosotros vemos nuestra traducción,
y echa la masa de plomo encima de la mujer, está implicando el juicio que está viniendo sobre la maldad, hermanos. Por eso les decía, es importantísimo entender qué es esta unidad de medida que corresponde a un plomo, al talento de plomo, hermanos. Porque después es traducido con lo que está queriendo decir el autor. Está el recipiente, la mujer se mete dentro del recipiente que es el pecado, la iniquidad y la maldad, y entonces se avienta el plomo encima de ella. Después nos dice nuestro texto, y echó la masa de plomo en la boca del efa, y alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que aparecen o salen y traían viento en sus alas y tenían alas como cigüeña. Hermanos, aquí esta manera de hablar del autor y viento en sus alas y sus alas como cigüeña, no está tanto, creo yo, tratando de relacionar las mujeres, las alas y la cigüeña, como dando a entender lo que está pasando. Traía viento en sus alas. Imagínense, él voltea nuevamente, ve mujeres salir con alas y en las alas cuando está volando hay viento. ¿Qué pasa cuando una ave está volando y de repente agarra lo que es conocido como una corriente de viento? Se eleva. Pero esto pasa de manera más rápida que cuando solamente está planeando, porque hay una corriente que la eleva rápidamente. Yo creo que eso es lo que está queriendo mostrarnos la visión, que salen las mujeres con alas y toman el efa y entonces hay viento en sus alas y rápido se elevan, lo cual está dando una implicación de que es llevada rápidamente el efa con la mujer y el plomo encima y es llevada a los cielos. Y dice nuestro texto, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde lo llevan? Ocurre esto tan rápido en los ojos de Zacarías que salen las mujeres con alas, toman al efa, se lo llevan con la mujer adentro, que él se pregunta, ¿y esto a dónde va? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. O cuando esté terminada, la pondrán sobre sus cimientos. Pudiera ser traducido también eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta visión, hermanos? Yo espero que con toda esta dinámica que le traté de hacer, pudieran ustedes ir entendiendo qué es lo que está pasando en los ojos de Zacarías. La iniquidad y la maldad, ya sin utilizar estos elementos figurativos, son tomados rápidamente de los ojos de Zacarías y son llevados a Babilonia. Y ahí se le hará una casa. Eso es lo que está viendo en diferentes aspectos en la visión Zacarías. Uno está representando la iniquidad y otro la maldad. Le cae un peso encima que lo aplasta y salen dos mujeres que rápidamente se lo llevan y es llevada a Babilonia para que en Babilonia se le haga un templo o una morada y esté allá y estén listos sus cimientos. Hermanos, la interpretación de esta visión literalmente no nos dice cada aspecto en la visión. Pero juntando los elementos y lo que está ocurriendo en los ojos de Zacarías, es muy probable que lo que el Señor le está mostrando a Zacarías es que el pecado y la maldad que los había hecho que se apartaran de Dios va a ser retirado de Jerusalén, donde ellos están edificando la ciudad de Dios y el templo de Dios, y va a ser finalmente apartado de ellos y va a ser juzgado. ¿Por qué podemos concluir esto? Porque el pecado, que es representado por el efa, y la maldad por la mujer, se encontraban en los ojos de Zacarías en la tierra de Jerusalén. Ahora, hay que entender algo importante, hermanos. Para el tiempo en el que el pueblo post-exilio ha salido de Babilonia, como yo les decía, unos no quisieron salir de Babilonia, unos se quedaron en Babilonia. Y otros regresaron a Babilonia, pero traen muchas costumbres de Babilonia. Y
¿Por qué sabemos esto? Por las exhortaciones de Ageo, por las exhortaciones de Malaquías y por las vivencias de Esdras y Nehemías, de cómo el pueblo ha sido corrompido en cierta manera por las prácticas paganas a donde ellos fueron llevados. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, en el corazón de ellos? Que los creyentes que están siendo diligentes, como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel, como Josué, y que están mirando a su alrededor y se están llenando de temor, saben que hay un factor por lo cual esto que están viendo a su alrededor de la ciudad destruida y su templo demolido pasó, y eso es el pecado. Pero ahora parece ser que sus hermanos que están regresando con ellos del exilio, parece ser que no muchos están entendiendo la lección y muchos de ellos todavía traen eso. Ahora, imagínense en el corazón de los creyentes que han entendido que lo que observaron y vivieron como pueblo de Dios es su disciplina, volver a ver las prácticas pecaminosas en medio de ellos que los llevaron a ser exiliados y su tierra destruida. Es decir, es evidente que en el corazón de los creyentes de esa época, el temor es, aún hay mucho pecado en nosotros. Ageo habla acerca de cómo están contaminados por muchas de sus prácticas, hermanos. Y el pecado que en ellos está todavía puede ser causa en sus corazones de decir, puede volver a venir juicio sobre nosotros. De hecho, una visión atrás que no debemos de olvidar es precisamente la visión de Josué. Porque es Josué que está delante de la presencia del Señor y que el acusador se presenta para decir precisamente esto. Él tiene pecado. Entonces, en el entendimiento del pueblo de Dios, ellos saben que por causa del pecado no vienen las bendiciones, sino vienen las maldiciones. Y ese pecado está viniendo con ellos del lugar en donde salieron y en lugar de ser restringido todavía está en medio de ellos. Pero la visión que el Señor les da es que Él tomará ese pecado y Él tomará esa maldad y rápidamente será quitada de ellos y será llevada al lugar en donde pertenece y será juzgada en ese lugar. Hermanos, nuevamente, quizás la visión es compleja y no es muy clara, pero para los tiempos de estos creyentes era sumamente alentador. El saber que la maldad y el pecado o la iniquidad iba a ser tapada por la plomada e iba a ser llevada a donde pertenece, no a la tierra, no a la ciudad santa, ni al templo donde el Señor dijo que haría morada. Y si ustedes regresan a la primer visión, el pueblo iba a tener muchas dudas con respecto a que, hemos salido del exilio y estamos aquí. Pero ¿qué pasa con el templo? ¿Qué pasa con el sistema sacerdotal? ¿Qué pasa con el lugar de los sacrificios? ¿Qué pasa con el sacerdote que está impuro? ¿Qué pasa con el pueblo que es impuro? Es decir, Señor, tú nos has dicho que regresemos, reedifiquemos la ciudad, levantemos otra vez el templo, pongamos los cimientos, pero para que eso pase hay un montón de cosas en medio de nosotros que no entendemos cómo van a ser solucionadas. Y que por esas razones el desánimo está constantemente en el corazón de ellos, a tal grado que Zorobabel está completamente atemorizado de cómo va a llevar a cabo esta obra, para lo cual el Señor le dice, por medio de mi espíritu. Pero yo no solamente te daré mi espíritu, juzgaré a aquellos que pecaron contra ustedes, y su mayor enemigo, que es el pecado, será quitado y será juzgado, para que ustedes puedan llevar a cabo la misión que yo les he mandado o que les he encomendado. Todo esto, hermanos, va a ser más claro conforme avanza el libro, hermanos. Pero esta visión
está tratando de traer consuelo en uno de los aspectos que seguramente en el pueblo de Dios estaba presente. ¿Y qué hay con nuestro pecado? Y el pecado de aquellos que regresan de Babilonia y lo siguen practicando. A lo cual el Señor dice, yo lo tomaré y lo llevaré a la tierra a la que pertenece y lo juzgaré. ¿Qué implicaciones tiene esto para la iglesia de Cristo, hermanos? Porque quizás nosotros pensamos, pues nosotros no hemos sido llevados cautivos por otro reino. Hermanos, no saben cómo esto tiene implicaciones a la época contemporánea o al siglo presente, como dicen los apóstoles. Hay dos implicaciones inmediatas que nosotros debemos de ver, que no están desvinculadas de lo que está viendo Zacarías. Una es a Cristo, el mediador o el Mesías, y a otra es la Babilonia, la gran ramera. Y voy a tratar de elaborar un poquito al respecto de esto, hermanos. Quiero explicarles algo muy rápido para que vean cómo esto que está viendo Zacarías no está desvinculado de lo que vive la iglesia en los tiempos de Cristo. Babilonia es llamada en el libro de Apocalipsis la gran ramera. En el capítulo, ahorita les digo, capítulo 17 y capítulo 18 ya es llamado como Babilonia. De hecho, capítulo 17 habla de la gran ramera, la gran Babilonia, y habla de la bestia y del juicio que vendrá sobre ellos. Pero, ¿cómo surge esta imagen o esta idea de Babilonia y por qué es tan importante en la historia de la redención y tan contraria a la historia de la redención, hermanos? Yo creo que por eso el autor utiliza con toda intención Sinar en lugar de Babilonia. Porque Babilonia o Sinar, la tierra de Sinar, es el lugar en donde la torre de Babel se va a levantar. Y bueno, para muchos de nosotros se ha dicho muchas cosas con respecto a la torre de Babel, pero pocas de ellas cuando nosotros éramos niños nos enseñaron con claridad qué era el significado de este lugar. A muchos de nosotros nos decían que lo que el hombre quiso hacer era una torre tan alta que llegara al cielo y que eso no le gustó al Señor y que por eso la derrumbó. Eso es muy lejano a lo que la Biblia nos está enseñando en cuanto a su significado. Número 1, no debemos de desvincular lo que está pasando después del diluvio de lo que pasó en la creación. Porque después del diluvio vamos a ver como una pequeña repetición de lo que pasó en la creación. Es como si hubiera una recreación, como si se volviera a empezar después de que el juicio de Dios vino sobre la tierra. Y hay muchos aspectos que no lo dejan ver. Pero en estos aspectos, la humanidad del pueblo de Dios que fue rescatada del juicio y que vuelve a establecerse después del diluvio, tienen que cumplir un mandamiento que Dios le había dado al hombre. Y este mandamiento, según Génesis, tenía que ver con el establecimiento del reino de Dios. A Adán se le dijo que tenía que llenar la tierra y sojuzgar. Y cuando viene el juicio sobre los hombres, esto no ha cambiado. Después de que viene esta recreación postdiluvio, la responsabilidad del hombre era establecer el reino de Dios, no el reino de los hombres. Pero el hombre en su obstinación dice, no. ¿Cómo vamos a esparcirnos por toda la tierra y luego cómo vamos a poder volver nosotros a regresar? Entonces, mejor hagamos una torre para que no seamos esparcidos. Y entonces ahí vemos el corazón del hombre que es contrario al corazón de Dios y que en lugar de perseguir el reino de Dios está persiguiendo su propio reino. Y eso es lo que vamos a ver siempre de la mano cuando aparece Sinar o Babilonia. A Dios mandando al hombre establecer su reino y al hombre queriendo establecer su propio reino.
Así que tenemos que enseñarle el levantamiento de esta torre donde el hombre dice, no queremos ser esparcidos, vamos a establecer nuestro reino. Y entonces el Señor les dice, se equivocan, es mi reino el que se establece y los confunde y los dispersa. Pero en los tiempos de Zacarías no es muy diferente, hermanos. Este reino de Babilonia ha llevado cautivo al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios finalmente, por orden de Darío, o unos años atrás, primero de Ciro, ha sido regresado a su tierra, y por orden de Darío les ha sido dado que construyan y edifiquen el templo para que el reino de Dios en la tierra se edifique. Porque el reino de Dios, así como en Edén, es el lugar en donde Dios manifiesta su presencia, su favor para su pueblo. Pero el pueblo de Dios obstinado, en lugar de hacer lo que Dios les dice, regresan de Babilonia, algunos, porque otros ya están muy cómodos en Babilonia, y los que regresan, muchos regresan a regañadientes y regresan a su tierra con su dinero a establecer ahora su reino acá. Porque resulta que lo que vivieron en Babilonia les gustó y fue mucho más atractivo que lo que el Señor les había mandado a vivir. Es decir, la opulencia de esta gran ciudad en donde sus jardines colgantes era una gran maravilla del mundo antiguo, era una ciudad apantallante que cuando uno la veía codiciaba su seguridad y su hermosura y su grandeza. Muchos de ellos dijeron, ¿y qué tal si llevamos esta hermosura a nuestra ciudad? Pero el Señor les dice, establezcan mi reino, no su reino. Y entonces ellos empiezan a hacer casas grandes, artesonadas, casas maravillosas, queriendo hacer un espejo de lo que habían visto en Babilonia. Y el Señor los reprende diciéndoles, ¿por qué están haciendo casa para ustedes si no están haciendo mi casa? Es decir, ¿por qué están estableciendo su reino en lugar de mi reino que yo les he mandado a construir? Así que vemos el concepto de Babilonia, el reino de Dios y el reino de los hombres, y cómo esto se vuelve muy atractivo, porque así como en los tiempos después del diluvio, los hombres prefirieron vivir juntos y el beneficio antes que expandirse en la tierra, así en los tiempos de Zacarías prefirieron llevarse la comodidad de esta gran ciudad Babilonia y prefirieron establecer su propio reino. Pero hermanos, en los últimos tiempos, que según los apóstoles han comenzado desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, los últimos tiempos no pasarán más adelante, hermanos. Los apóstoles con claridad le llaman a esto al tiempo presente. Los últimos tiempos, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo sigue batallando con lo mismo. Con establecer el propio reino del hombre con sus deseos, glamour, comodidad, entretenimiento y placer. Antes que, como dice el autor de Hebreos, salir fuera del campamento y llevar juntamente con Cristo sus vituperios. Ahora, hermanos, tengo que hacer una aclaración. ¿Es pecaminoso entonces la comodidad, el entretenimiento y el placer? No, hermanos, por supuesto que no. ¿Eran pecaminosos unos hermosos jardines colgantes? No, por supuesto que no. El problema es cuando a nuestro corazón idólatra, en lugar de encontrar la plenitud en la voluntad de Dios para nuestra vida, está tratando de encontrar su plenitud en esas cosas. O como lo dice el autor de Romanos, en lugar de encontrar su plenitud en la gloria de Dios,
la cambia por la gloria de la criatura. Y la iglesia, hermanos, se encuentra en las mismas circunstancias que se encontró el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención, luchando contra sus propios deseos, su propio enemigo, por establecer el reino de Dios. Es decir, la iglesia sigue luchando con lo mismo que luchó el pueblo en los tiempos de Zacarías. Al ver nuestros corazones, como nosotros lo decimos, y me van a entender muy bien, muchos de nosotros muchas veces mirando hacia Egipto y queriendo decir es que me iba mejor a Egipto. Es que en Egipto recibía mayores provechos de vivir ahí. Aunque eso era, nosotros regresamos al Éxodo y decimos, hermanos, no es verdad, vivías peor. Pero vemos al pueblo salir en el desierto decir eso, engañado en su dureza, y decía, no, sí me iba mejor. No es cierto, no te iba mejor. Pero así nos encontramos la iglesia de Cristo. Nos encontramos muchas veces luchando entre un corazón dividido que quiere establecer nuestro propio reino en lugar de establecer el reino de Dios, que es la iglesia de Cristo. Este mundo, como lo dice Apocalipsis, con sus seducciones como la ramera que es puesta ahí en Apocalipsis, en el libro de Proverbios, y que seduce con sus palabras como de miel y con sus lisonjas y con su astucia, diciendo, ven, mira, me he bañado en mirra, acércate, hoy mi esposo ha salido de viaje y está lejos y tardará. Así vemos al mundo diciendo, mira, la promesa de tu Cristo ha tardado. Ven, disfruta, ven conmigo. Hay comodidad aquí. ¿Para qué tanto fanatismo? ¿Para qué tanto sufrimiento? Disfruta la vida, disfruta de las comodidades de este mundo. ¿Para qué sufrir tú y tus hijos? Mira, ¿qué no te das cuenta que todo lo que te podemos ofrecer? Y yo espero que en sus mentes, hermanos, los que han leído El progreso del peregrino, inmediatamente vean lo que trató de hacer John Bunyan al poner esta ciudad. Ahora, hermanos, esta ciudad que olvidé el nombre, ayúdenme por favor, la ciudad de la vanidad. Gracias, hermano. No sedujo a no creyentes. Sedujo a cristiano, hermanos. Y sedujo a su amigo. Esta ciudad de las esta ciudad de las vanidades o la gran Babilonia, no es algo que se va a mostrar horrenda y te va a decir, mira qué terrible soy, te voy a destruir. No, hermanos, va a ser una que se va a acercar como la ramera y te va a seducir y te va a envolver. Y tú y yo tenemos que estar muy, 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 muy atentos, porque eso pasa todos los días de nuestras vidas. Esta gran ramera, la gran Babilonia, constantemente está queriendo seducir al pueblo de Dios a que le adoren. Ese es el problema, hermanos. Yo no sé si se percataron, pero Zacarías dice literal, y le será preparada, y cuando le será edificada casa, literalmente dice, y le será edificada una morada. Una morada. ¿Una morada para qué? Para que se le adore, para que se le adore a donde pertenece el pecado y la maldad. Y eso, hermanos, según el Nuevo Testamento, ya no es algo que solamente ahora vive Judá y Jerusalén y el pueblo de Dios que está edificando el templo y la ciudad de Dios, sino ahora se ha pasado en el nuevo pacto a lo que el Señor ha llamado a la iglesia de Cristo, que ha sido llamada a establecer su reino en esta tierra, a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Y esta Babilonia
que ahora estaba solo en una sección, ahora sigue en este mundo a donde la iglesia es llamada a ir y sigue siendo ese lugar que quiere seducir a la iglesia para decir, ven y adórame. Pero también, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es sumamente esencial en este aspecto, hermanos. No solo Babilonia, que sigue en toda la historia como un antagonista de la obra de nuestro Señor y del mandamiento que le ha dado a su pueblo. Cristo nos ha redimido de la esclavitud al pecado y nos limpió con su sangre. Y esto es lo que en la visión anterior o 2 visiones atrás con respecto a Josué quería enseñarle al pueblo para consolar. Pero hay un consuelo, hermanos, que debemos de ser honestos. Porque aunque nuestros pecados han sido perdonados y nuestra voluntad ha sido mudada y nos ha sido dado un nuevo corazón, no obstante, el pecado no ha sido puesto a muerte. Y Babilonia aún no ha sido destruido. Nuestro pecado aún sigue latente en nuestra carne y sigue siendo seducido constantemente por lo que vemos en Babilonia, por lo que vemos en el mundo que nos está queriendo seducir. Por eso el autor del Nuevo Testamento nos llama a que las cosas de este mundo, sus placeres, no tienen que ver con nosotros, hermanos. Son pasajeros, son temporales, pero los autores nuevotestamentarios no ignoraban que esta profecía no ha sido cumplida en su totalidad. Ese plomo no ha caído todavía sobre la maldad y la iniquidad por completo. Hemos sido limpiados, ha sido quitada nuestra culpa. Satanás no puede acusarnos más de nuestra condenación, pero ciertamente todo creyente en todo el mundo, en todos los siglos, desde la venida primera de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él vuelva a venir, seguirá luchando con los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y la vanidad de este mundo. Porque esta Babilonia sigue seduciendo para atraer a los creyentes a que le adoren. Sin embargo, quiero que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 18. Porque pudiera decir que esta es la ampliación o la explicación ampliada de la visión de Zacarías, hermanos. De lo que está hablando con respecto al juicio que vendría sobre el pecado. En Apocalipsis, en diferentes capítulos, vamos a encontrar una explicación mucho más clara y amplia con respecto de lo que Zacarías vio. Y aquí en capítulo 18 en particular lo vamos a ver con respecto a esta Babilonia, que en los tiempos de Zacarías, por causa de su pecado, está haciendo tropezar todavía al pueblo de Dios para que cumpla su propósito. Dice, voy a leer algunos fragmentos para concluir. Dice en el versículo 1, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Recuerdan, hermanos, esta expresión del Lefa? Porque han colmado su paciencia.
porque han llenado la medida del Señor. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Hermanos, de verdad hay tanto de lo que Zacarías vio, y esta será llevada a Sinar, y entonces se le hará ahí una casa, una morada, y entonces ahí ella se sentará y dirá, yo he hecho todo esto con los reyes. Hermanos, cuando nosotros vemos a Babilonia y todo lo que está describiendo, cómo los reyes han sido seducidos, cómo los hombres en autoridad, y los vemos y constantemente nosotros decimos, cómo les corrompe el poder. Esta es la Babilonia que corrompe y que atrae a los reyes, y la vemos sentada en su trono. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahí está el plomo, hermanos. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y miren más adelante, hermanos, en el versículo 16, voy a leer el versículo 14 y luego el versículo 16. Y los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Y luego en el 16, y diciendo, ay, ay de la ciudad, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todo los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararán lejos. Y vean en el 20 y en el 21, alégrate sobre ella, cielo y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Hermanos, cuando uno lee este texto y ve las profecías que le dieron a Zacarías, uno encuentra tanta similitud en algunos lenguajes, como el plomo que es tirado sobre la mujer y el efa. Y dice aquí, y esta piedra que es echada en el mar, está tipificando como con ese mismo ímpetu con el que fue echada la piedra, así será destruida. Ahora, hermanos, vemos esta idea en Apocalipsis. Y quizás, hermanos, estamos tan acostumbrados a esta gran Babilonia que a veces perdemos de vista cuán abominable es al Señor. ¿Cuántas veces nos seduce, hermanos? ¿Cuántas veces o cuántos años o cuántos días en tu propia vida y en mi propia vida han pasado entreteniendo nuestras mentes? Y si esto, y si el otro, y si quizás hiciera esto estaría más tranquilo, y si dejara de servir aquí quizás estaría más tranquilo, y si ya estuviera en otra iglesia quizás no tendría tantos problemas con estos hermanos, y si hiciera, y cuántas veces entretenemos esto en nuestras mentes, porque esta gran Babilonia nos dice, fuera de donde ustedes viven todo es hermoso. Todo es maravilloso. Hay teatros, cines, pantallas, dinero, seguridad. Las calles son bellas, la seguridad es lo mejor. Ven, sal de tu iglesia. ¿Y cuántas veces tú y yo
desafortunadamente hemos entretenido este maldito pensamiento para decir es verdad, es mejor la Babilonia que la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces nos hemos visto tentados a decir es verdad, el mundo vive mejor que aquí? Y muchos de nosotros con lágrimas delante del Señor hemos tenido que pedir perdón, porque esta maldita Babilonia sigue siendo demasiado atractiva cuando las tribulaciones vienen. Quiero decirte algo, hermano. Saber que nuestro Señor quitará por completo un día nuestro pecado para no codiciarla. Pero no solamente eso, saber que un día será destruida. Y que la belleza de nuestro Cristo será lo único que tú y yo deseemos. Es el mayor anhelo que tiene todo cristiano. Porque si hay algo que estorba en tu vida y en mi vida para avanzar el reino de Cristo, es nuestro pecado y lo atractivo de este mundo, hermano. Así que tomemos esperanza, hermanos, en que nuestro Señor nos ha libertado de la esclavitud, pero un día lo destruirá por completo y traerá juicio sobre el pecado. Y que este mundo tan atractivo para nuestros pecados, un día no lo será. También, hermanos, nos exhorta a ti y a mí para saber a quién estamos sirviendo este día, a quién estamos sirviendo este año. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos complaciendo el reino de nuestros propios corazones? ¿Estamos estableciendo nuestro propio reino? ¿Has dejado que Babilonia te seduzca demasiado para decir, no, Señor, mejor hago una torre aquí, no sea que me esparzas y tenga que sufrir? ¿Estos jardines son más bellos que la incomodidad de mis bancas? Tú y yo tenemos que ser honestos delante del Señor, que todo lo ve, hermanos. Tú y yo tenemos que ser honestos delante de nuestro Dios. Y tenemos que ir a Él, reconociendo si estamos sirviendo a la gran Babilonia o estamos sirviendo al reino de nuestro Dios. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús hay misericordia, hermanos. Porque si eso pasa y nuestros corazones no son hallados rectos esta mañana, es hermoso saber que nuestro Cristo lo ha pagado y que lo único que nuestro Cristo quiere es que le confesemos nuestros pecados y que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal. Yo creo, hermanos, que no hay creyente que no luche con esto y que no hay creyente que no pueda decir, yo nunca he pasado por eso. Si no lo has pasado, no quiero ser de tropiezo, algún día vas a luchar con ello. Así que animémonos sabiendo que nuestro Señor un día va a destruir el pecado por completo y también esta gran Babilonia que ha hecho tropezar a cientos de miles de nuestros hermanos y que si nosotros no nos fijamos, podremos caer también. Amigo que estás entre nosotros y que no conoces a este glorioso Dios, lo único que puedo decirte esta mañana es teme a este Dios. Teme a este Dios que juzga a los pecadores y que juzga el pecado, porque sus ojos observan toda la tierra y conocen todos los hombres y todo lo que hay en sus corazones. Este es el Dios que ha prometido juzgar y juzgará a cada uno según sus obras. Para los que están en Cristo, las obras de Cristo nos justifican. Para los que no están en Cristo, sus obras le condenan. Así que puedo rogarte esta mañana que temiendo en tu corazón a Dios vayas a Cristo Jesús, le pidas perdón de tus pecados y ruegues la misericordia que solamente se halla en Jesucristo. Porque de otra manera te vas a encontrar con este Dios santísimo. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.